Bueno, buenos días. Hola, profe. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Profe, Bueno, hoy vamos a ver, hoy tenemos nuestra última clase, recuerden, el 22, el viernes que viene, es el segundo parcial, y 29 del 11, recuerden, es el recuperatorio para aquellos que tengan que recuperar. Si el 29 del 11 son poquitos para recuperar o nadie, que sería lo mejor, si les parece, podemos hacer esa última clase, algún tipo de repaso, dudas que ustedes tengan y llevar los muñecos y hacer RCP. Generalmente en otras comisiones, la última clase hicimos eso, algún repasito, alguna pregunta, alguna duda, cosas que le hayan quedado. Y hacemos primeros auxilios, RCP, practican con los muñecos, se han prendido docentes que han estado ahí en su momento, pero eso, bueno, se verá. Espero que estudien mucho, aprueben mucho y no tenga que ir nadie a recuperatorio. ¿Qué les parece? Lo podemos ir hablando igual. Tenemos igual 2 semanitas. Yo después del segundo parcial ya sabríamos quiénes serían aquellas personas que deberían rendir y bueno, me pondría en contacto con ellos y después hablaríamos. La última clase, obviamente, nada, vemos lo que ustedes deseen, lo que ustedes opinen. Si quieren, lo hacemos. Si no, no hay problema. Se puede hacer otro año, que también lo hemos hablado ahí en el instituto. Ir otro día y dar primeros auxilios cuando hay alguna clase que se cae o que no hay gente, o por X problema o motivo. Bueno, hoy no me quiero retrasar mucho con otras cosas porque es un tema, el riesgo biológico, que es lo que vamos a ver hoy, es un tema muy, muy importante y el problema que hay con este tema es que como si ustedes recorren toda la Argentina, como digo habitualmente, no se cumple con la ley de higiene y seguridad. Por lo tanto, en los hospitales, clínicas, sanatorios, todo lo que es público y municipal y nacional, generalmente no tienen servicios de higiene y seguridad. Por lo tanto, en esos lugares, todo lo que es riesgo biológico es bastante problemático. ¿Por qué? Porque también no tienen dónde ir a practicar ustedes. Si ustedes quisieran hacer una práctica en higiene y seguridad, en lo que es biológico, en muy pocos lugares lo van a encontrar porque no hay. No tienen compañeros de ustedes licenciados súper capacitados. En lugares donde sí he visto que tienen un buen manejo, es por ejemplo en el Hospital Garrahan. Pero el Hospital Garrahan es de Nación y ahí tienen un servicio de higiene y seguridad y de medicina del trabajo. Recuerden que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, nosotros creamos el Departamento de Salud y Seguridad hace 30 años, como les dije en algún que otro momento, y después abrimos como otro servicio en el Hospital Durán, que tiene menos años ahí. Son nuestros propios compañeros que están ahí, pero digamos que tienen pocos años. Y si recorremos las provincias, yo soy docente en una universidad acá en Ezeiza y hace un par de años hicimos prácticas 3 con los alumnos y recorriendo toda la zona de Ezeiza, por ejemplo, no hay higiene y seguridad ni en hospitales ni en centros de salud. Y así no es solamente la provincia de Buenos Aires, sino otras provincias de la Argentina. Entonces, bueno, tratemos de escuchar bien lo que hoy vamos a hablar. Obviamente, vamos a empezar con un videíto y después vamos a ver un segundo video. ¿Por qué estos videos? Ustedes viendo estos videos es la introducción al riesgo biológico. Esperen que subo el volumen.
50% من حالات العدوى المكتسبة بالمنشآت الصحية يمكن تجنبها بتطهير اليدين. Bueno, pregunta de examen de esto es, van a tener que traducir lo que dijo el muchacho al finalizar el video. ¿Correcto? Eso es pregunta de examen, vale doble. Quien pueda llegar a traducir el video, aprueba. ¿A qué vamos con esto? Si entendieron bien el video con el riesgo biológico, lo primero es el lavado de manos. El lavado de manos, obviamente, siempre decimos que nos tenemos que cuidar nosotros, por lo tanto, el lavado de manos es muy, muy importante debido a que ven cómo yo en este momento me estoy tocando la nariz, me pica la oreja, me pica el ojo. Si tuviera flequillo, estaría haciendo esto. Después voy a explicar por qué hago todo esto, estos movimientos. Me rasco, toco cosas. Entonces, el primer momento es el lavado de manos, primero para cuidarme yo y después para cuidar el resto. Y cuando termino de hacer cada una de las maniobras que haga o toque, tengo que nuevamente volver a lavarme las manos. En el segundo video, ustedes vieron ahí cómo termina de hacer un lavado, justamente lo hace gracioso, lo hace un mimo, lo hace con una música para darle un cierto ritmo, pero realmente si uno mira, hace las maniobras de cómo se deben lavar las manos correctamente un cirujano o alguien en salud. En el segundo video están mostrando lo que uno ve habitualmente, en la revisación de un médico en donde toca al paciente con sus manos, donde pone un estetoscopio y luego ese estetoscopio queda en una mesa, queda en una ropa, queda en una cama y a su vez toca una lapicera, escribe y queda en la mesa y queda en una carpeta, una historia clínica, ciertos materiales biológicos. Y eso después es trasladado y a medida que se va trasladando, se van contaminando distintos lugares. Por eso cuando vemos habitualmente que tenemos a alguien y nos dicen, mirá, conviene que lo saques del hospital o lo saques de acá, que va a estar mejor cuidado en tu casa, porque hay muchas infecciones intrahospitalarias. Las infecciones intrahospitalarias la traen sí a veces los pacientes, pero después, una vez que la traen los pacientes, nos encargamos, el personal de salud en conjunto, de cultivarla ahí adentro, ¿no? ¿Por qué? Porque si hiciéramos las cosas como corresponden, terminaríamos con las infecciones intrahospitalarias. Pero esto que ustedes vieron ahí, por eso les puse ese videíto, es lo que habitualmente nosotros vemos en todos lados. Entonces recuerden que cuando van a ciertos lugares es importante el lavado de manos y
Y recuerden, por eso estos videos, para que los fijen bien, es el lavado de manos cuando van a entrar, porque ustedes pueden llevar una contaminación a ciertos lugares, ustedes. Y no solo al lugar, sino al paciente que está ahí. Y recuerden que puede correr peligro de vida. Y lo mismo cuando se retiran, porque si no, van y va a quedar en la palanca de cambio, va a quedar en el picaporte del auto, en el volante, en el picaporte de su casa. Entonces, eso se va, cada uno de los que vayan tocando esos lugares, se van a ir contaminando, como el segundo video que ustedes vieron. Si nos lavamos las manos, vamos a ver que ese picaporte, esa carpeta, esa lapicera, no llevaría material contaminante. Entonces, eso sería la primera cosa que ustedes deben saber. Lo segundo que debemos saber, como en todo riesgo, ustedes generalmente lo ven principalmente en lo que es riesgo radiológico o riesgo eléctrico, que hay un cartel. Ese cartel que indica un riesgo biológico le tenemos que dar importancia. Y a veces no se le da importancia. Uno entra a un lugar y ve que está el riesgo biológico y entra. Mientras que en otros casos, por ejemplo, riesgo de caída, entonces ustedes se ponen un casco para entrar a una obra. Pero ustedes ven un riesgo biológico y el problema con el riesgo biológico que no se ve como en otros riesgos. Por ejemplo, si ustedes entran a una obra, ven que hay gente trabajando, gente en altura, gente que se puede caer, entonces a ustedes se le va a caer un trabajador en la cabeza, se le va a caer un ladrillo, se le puede caer un martillo, o entran a un lugar y ven cables sueltos, van a otro lugar y ven que se puede caer una pared, van a otro lugar y sienten olores, van a otro lugar y ven polvillo. Entonces uno ve alrededor ciertas cositas que están ahí, que son distintos riesgos, que son contaminantes de ese medio ambiente. Pero lo estamos viendo. Entonces, por más que tengamos el cartel o no lo tengamos, nos damos cuenta que hay un riesgo. Mientras tanto, que el biológico, no sabemos. No sabemos. Ustedes abren la heladera de su casa y tal vez dentro de su heladera hay productos que están con hongos, están con una infección, no sé, o están mal cocidos, etcétera, etcétera, y ustedes no lo ven, no se ve muchas veces. Entonces recuerden eso, que indistintamente que no se vea, hay ciertos lugares en los cuales están esta cartelería que dice riesgo biológico. Entonces, ante este riesgo biológico, obviamente lo que hay que hacer, aparte del lavado de manos y todo lo demás, hay que preguntar, cuando se va a entrar, qué lugar y qué cosa vamos a estar circulando y viendo en ese sector. Recuerden, y vamos a ir viendo, hay distintas formas de contagio, por lo tanto es importante que sean asesorados cuando ingresen. Recuerden que ustedes el día de mañana van a recorrer hospitales y clínicas y sanatorios, a pesar que tal vez no estén trabajando ahí, pero tal vez trabajan en una RT y van a tener que ir a hacer los relevamientos de riesgos. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar, cuando hablamos de un agente o un riesgo, el agente biológico, nos preguntamos qué es ese riesgo. Entonces, encontramos que es todo microorganismo, puede ser una célula u otro material orgánico que puede tener un origen vegetal, puede tener un origen animal o puede tener un origen humano. En otros casos es una partícula genética de este material, y que cualquiera de estos elementos que estoy nombrando o agentes pueden ser o provocar una enfermedad a una persona. Entonces, una vez que localizamos qué son esos agentes biológicos, nos preguntamos, ¿y qué nos pueden provocar estos agentes? Como el ruido, la hipoacusia. ¿Y estos agentes qué nos pueden provocar?
Por un lado nos pueden provocar infecciones, es decir, nosotros entramos a un lugar y nos podemos infectar. Entonces empezar con una neumonía o con un COVID o un dengue. Podemos también entrar a un lugar y estos agentes biológicos me pueden dar un efecto alérgico. Por otro lado, cuando vimos piel, ¿se acuerdan? Que uno al entrar en contacto con un agente le puede provocar algo. Entonces, ¿qué nos puede provocar a nivel de piel? Una sensibilización. Fíjense que hay muchos que son, aquellos que son alérgicos, que lo vimos cuando hablamos de piel, se hacen los test de alergia, y los test de alergia a veces es a tal vez un bichito, como un ácaro, pero también al pelo del gato y a ciertos honguitos o ciertas cosas que hay ahí en el medio ambiente. Pero también muchas de estos agentes biológicos pueden ser tóxicos y provocar una toxicidad importante y la muerte también. Y muchos también considerados como cancerígenos. Entonces, fíjense, yo le estoy hablando de un agente biológico que puede provocar cáncer. Ya vamos a ver cuál. Pero en la resolución 81 del 2019, pregunta de examen, la hepatitis B, por ejemplo, la hepatitis C, provocan cáncer y están en los listados. No es que solamente lo decimos por decir que llegan a provocar cáncer. Están en los listados en la resolución 81 del 2019. Entonces, ¿qué es lo que nos provocan estos agentes? Ya vimos que nos puede provocar un montón de cosas. Y una de ellas, yo les dije, infecciones. Y entonces la infección es ese agente, nos va a invadir, y una vez que nos invaden, se empiezan a multiplicar en un tejido. Imagínense que una bacteria, un virus, un hongo colonizan nuestro cuerpo y nosotros somos ricos en azúcar, somos ricos en grasitas, somos ricos en agua, tenemos, digamos, somos tierra hábil, ¿no? Habitable, digamos, para tirar una semillita y provocar algo. Imagínense que un hongo crece en una pared. Entonces, imagínense un hongo que crece en una pared y no va a crecer en nosotros, que tiene superalimento, tiene todo. Entonces, tiene todo para sobrevivir. Entonces, fíjense que las infecciones lo que hacen es eso, invaden el organismo, pueden tocar la piel, pueden entrar por el pulmón, pueden entrar por el intestino, puede quedar en la conjuntiva, puede quedar en cualquier parte de nuestro tejido y una vez que está, empieza a multiplicarse. Y eso crea mayor infección. Y si la infección se hace extensa a todo mi cuerpo, eso se llama sepsis. Si han escuchado alguna vez, la sepsis es una infección que me invade todo el cuerpo y es muy grave y termina con la persona. Entonces, dentro de estas infecciones tenemos una categorización de distintos microorganismos que actúan en las infecciones dentro de estos riesgos biológicos. Unos son los virus, otros son las bacterias, otros son los hongos, otros son los parásitos y otros son los priones que ya vamos a ver. Entonces recuerden que aparte de estar contaminando, como dije, esta infección que puede provocar en el cuerpo y multiplicarse, también da, como les dije, por otro lado, un efecto de alergia y por el otro lado, un efecto sensibilizante en la piel. Generalmente lo provocan los hongos y los parásitos y afectan, obviamente, la piel o función respiratoria. Aquellos que tienen chicos muchas veces ven que el nene le sangra la nariz o le pica la nariz o le pica la cola y lo llevan al pediatra y le hacen un parasitológico. ¿Y cuál fue el síntoma? A veces, bueno, largan un gusanito por la cola, un chico o un adulto. Pero, ¿qué se ve? La manifestación del chico, por ejemplo, de la persona, es que le pica la nariz o que le pica la cola.
Entonces, fíjense cómo se sensibiliza la piel, da picazón y puede dar una reacción alérgica, y nosotros estar tratando una reacción alérgica o con un corticoide, con un antialérgico, y el problema es que hay una infección por un hongo o un parásito. Vieron que a veces los honguitos entre los dedos pican, aparte de ponerlo rojo entre los dedos y lesionar la piel después, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense cómo provocan alergia por un lado y sensibilizantes por el otro. Por eso es importante tener, si sabemos que esto nos puede llegar a provocar esto, obviamente yo tengo que cubrir mi cuerpo con ciertas ropas para que hongos o parásitos no terminen en mi cuerpo o tocando mi piel. Por eso es importante, desde la cofia, todo lo que es los elementos de protección personal en ropas, etc. Por otro lado, dijimos que provocaba toxinas, y esto provoca que ciertas bacterias, lo que hacen una vez que entran dentro del cuerpo, forman ciertas o pequeñas moléculas, y esa bacteria o ese virus termina provocando una cierta toxicidad a nivel del cuerpo. Y eso a ver, se quedó. No. Por otro lado, aparte de lo tóxico que provocan estas partículas, claro, sí, la botulínica, ahí alguien. Entonces, estas toxinas, como bueno, ahí hablaron de la botulínica, etcétera, provocan ciertas bacterias. Como les dije anteriormente, la otra cosa que provocan los riesgos biológicos es un efecto cancerígeno. Y como les dije, como la hepatitis. Profe, disculpe, le hago una consulta. ¿Cómo es que se llega a dar que se da cáncer por el tema de la hepatitis que dijo recién? Porque recién dijo con el tema de la resolución 81. Claro, la hepatitis, tanto la hepatitis B como la hepatitis C, te dan todo un cuadro de hepatitis, ¿no? De inflamación del hígado. No todas las personas, por eso siempre uno habla de la sensibilización y cada uno es distinto. A muchas personas simplemente le da una hepatitis y queda con hepatitis toda su vida. Hay otros que quedan con lesiones en el hígado bastante importantes y otros llegan a ser cáncer. Por lo tanto, la resolución 81 del 2019, que ya la habíamos visto en clases anteriores, cuando hablábamos, por ejemplo, del asbesto y de algunos de los tóxicos, cromo, níquel, etc., también la hepatitis está incluida dentro de los agentes cancerígenos. Por lo tanto, por ejemplo, si vos vas a un hospital, vas a hacer el relevamiento, vas a chequear que si no hay asbesto, si no hay formol, por ejemplo, en los hospitales hay formol, fenol y otros productos que pueden provocar cáncer, o como lo hemos hablado con respecto a los mismos citostáticos, los mismos remedios que se usan en oncología para matar el cáncer, provoca un efecto genético y puede provocar cáncer. Entonces, en el listado, cuando ustedes lo leen, van a encontrar ciertas drogas que son cancerígenas. Justamente se le da a los pacientes para que frenar el cáncer. Pero esas partículas, cuando yo rompo la ampolla y preparo la medicación, ese vaporcito que hace cuando rompo la ampolla o cuando pongo la jeringa y hago el proceso de dilución de esos productos, puede ser que entre parte a mi organismo o entre en contacto con mi piel y eso también me provoque cáncer. O sea, que sería que al trabajar con el tema de lo que sería una hepatitis,
O sea, el trabajador al estar expuesto puede producir una hepatitis y a consecuencia del tiempo, lo que sea, se terminaría con cáncer, una cosa así, es lo que... La hepatitis La la puede aclaración. tener o puede tener un accidente de trabajo, un pinchazo, un corte. Claro. Entonces se contagia una hepatitis ese trabajador y con el tiempo puede hacer un cáncer. Entonces, ¿qué sucede? Vos cuando haces el RAR, si un cirujano, por ejemplo, vos lo ponés como expuesto a la hepatitis, porque trabajan, obviamente, cortando y están expuestos a la gente que está en la sangre. ¿Y la vacunación no influye? Sí, O sea, pero vos a que tenés, se tenga... pero yo dije hepatitis B y hepatitis C. Primero, la hepatitis C no hay vacuna, por lo tanto, si te agarraste una hepatitis C, no tenés vacuna. Y si tenés la hepatitis B, también a veces tenés que controlar, porque no es que te vacunás y ya está. Vos te tenés que vacunar y una vez que te vacunás, cada tanto te tenés que hacer los anticuerpos para ver si estás cubierto realmente. Ah, yo pensé que la vacunación de la vacuna de la hepatitis B ya descubría como la de la fiebre amarilla de por vida, una cosa así. No. Tenés que ir haciendo ciertos controles y de acuerdo si está menos de 5 miligramos Sí. hay que revacunar al trabajador. Nosotros lo que hacemos, por ejemplo, ante la duda, por ejemplo, Es en el anticuerpo. si tiene anticuerpos, no tiene anticuerpos o lo que sea, le damos la gamma globulina. Es Claro. decir, actúa rápido para frenar una hepatitis. Después veremos, al otro día o ese mismo día le sacaremos sangre y veremos los anticuerpos. Si los anticuerpos dan alto, dijimos, bueno, listo, bárbaro, estaba protegido y a su vez le dimos una protección más. Pero peor es que no se lo des y al otro día o a los 2 días, cuando tengas el resultado, te des cuenta que no tiene ninguna protección. Entonces perdiste un tiempo y en esas horas que vos perdiste, se contagió. Perfecto, gracias, profe. No es nada. Entonces, como les dije, ya vimos el agente, vimos todo esto, y ahora nos preguntamos dónde los encontramos a los riesgos biológicos. Entonces, esto lo tienen que tener en cuenta porque se encuentran en los organismos vivos. Entonces, ¿qué pensamos? Bueno, organismos vivos, perro, gato, mosquito, cucaracha, rata, pero ahí solo, en los pacientes, ¿no? En las personas. No, también los encontramos en las superficies de trabajo. Ahora, ¿qué sucede? Generalmente, todos los agentes biológicos, cuando están en el humano, como les dije, tienen ciertos alimentos, tienen ciertas proteínas, es como que encuentran un buen caldo de cultivo al paciente o al trabajador, ¿no? Al humano o al perro o al gato, etc. Y ahora cuando están en superficies, a veces ahí no son tan, digamos, no crecen tanto y tal vez hay ciertas condiciones que deben tener. Y si no tienen esas condiciones, se mueren rápido. Entonces, ¿qué sucede? Puede ser, ustedes vieron como la histoplasmosis, cuando ustedes van a trabajar el día de mañana, que es el famoso edificio enfermo. Ustedes van a una bodega, van a un lugar y van a demoler o van a empezar a construir, ustedes van como licenciados en higiene y seguridad el día de mañana o como técnicos y entran a un lugar que está cerrado. Y ese lugar tiene desde caca de paloma, citacosis, tiene hongos, partículas ahí, que crecen justamente porque hay humedad y porque hay oscuridad. ¿Ok? Entonces, si yo voy a ese lugar, me voy a contagiar. Entonces, tengo que ir muy bien equipado. Y todo esto va de la mano porque es importante lo que yo comenté antes, que como empezó el video, ¿no? El trabajador lavándose las manos, yendo a tocar el paciente, saliendo, lavándose las manos, y después
haciendo distintas actividades para que no se transmita. Pero los gérmenes pueden estar en el paciente, como en este caso, pero imagínense que antes de este médico vino una enfermera u otro médico y tocó al paciente. Y cuando lo toca, tocó la superficie o tocó otras cosas. Entonces, por más que un médico haya hecho bien las cosas y el segundo lo hizo mal, cuando el primero va al puesto de trabajo y toca las superficies, se termina contagiando. Entonces, fíjense la importancia y cómo uno tiene que tener ciertos protocolos para poder trabajar junto con la gente de limpieza. Porque si nosotros no tenemos ordenado la limpieza en un lugar donde hay riesgos biológicos, por más que yo me lave las manos, voy a encontrar ciertos problemitas. Esto para hacerlo así gráfico. Si la caja de cirugía está manoseada y tocada por una persona que se rascó la nariz, se rascó la cola y tiene hepatitis A en las uñas, y toca una caja de cirugía, ¿no? O se toca la nariz, ¿no? Con los guantes, y pone la caja de cirugía. Por más que el cirujano se haya lavado las manos perfectamente, se puso los guantes estériles, cuando toca la caja, es decir, la superficie de trabajo, contaminó. Y cuando va a tocar al paciente y pone el bisturí y las pinzas, le está llevando una infección adentro de su cuerpo. Entonces tengan en cuenta eso, que es importante todo el proceso. Por eso no es tan sencillo a veces. Hay que ser muy metódico y muy bien organizado para que no haya una infección intrahospitalaria. Entonces, bueno, y no solo eso, como dice aquí, tenemos no solo el riesgo biológico en lo que es salud, sino en muchísimas actividades económicas. Imagínense donde hay animales, caballos, vacas, en la agricultura, en la ganadería, en todo lo que es también en empresas, donde se hace recolección de residuos líquidos, sólidos, obviamente con riesgo biológico también. Entonces, ¿a qué le llamamos en estos casos exposición? Recuerden ¿qué dijimos como con los cancerígenos? ¿Cómo mido yo la exposición? ¿Cómo hago yo para medir? Yo creo que lo conté en alguna clase, hace muchos años teníamos MAFRE en el hospital. Y entonces, vieron que yo les dije que no están muy bien informados los técnicos o licenciados. En el año 97, creo que fue, 97, 98, un compañero mío, gastroenterólogo, que ya murió, pobre, diabético, pero él hacía gastroenterología y hacía endoscopías. ¿Y qué pasa con la endoscopía? Vos, cuando ponés un tubo dentro de la nariz o de la boca, como a todos nos pasa, si nos metemos los dedos, ¿qué hacemos? Arcadas y tosemos. Entonces, este trabajador lo que hacía era endoscopías. Entonces, constantemente, para hacer la endoscopía, vos tenés que estar enfrente del paciente. Se contagia y poniendo un tubo. Se contagia una tuberculosis. En ese momento lo denunciamos a la RT y la RT le niega la enfermedad profesional por tuberculosis a un trabajador de la salud, desconociendo un montón de cosas. Primero, la exposición, y segundo, en ese momento la RT se llevaba puesto el 658, porque en el 658, el decreto 658 del año 96, ustedes lo tienen ahí. El agente Mycobacterium tuberculosis, ¿qué patología provoca? Una tuberculosis pulmonar. ¿Y en qué trabajadores? En trabajadores de la salud, veterinarios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, primero, la RT MAFRE en ese momento desconocía el 658, la gente que lo rechazó. Y por segundo, yo ahí me enojo y llamo a los responsables.
Y vinieron 2 licenciados en higiene y seguridad y me discutían que para que ellos tomaran la tuberculosis tenía que estar con una exposición de 8 horas. Entonces, fíjense lo gracioso. Yo me acuerdo que la respuesta mía le dije, discúlpame, vos vas a tener un paciente con tuberculosis delante tuyo. Le digo, ¿dónde viste que un paciente con tuberculosis vos lo podés atender en 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, media hora o 1 hora dentro de un consultorio? Pero no podés estar 8 horas con un solo paciente. Entonces fue graciosísimo porque no tenían respuesta a esto. ¿Por qué? Estos licenciados, que vinieron 2 para colmo, el responsable de todo y el responsable, digamos, el licenciado responsable de todo Mapfre, junto con el responsable licenciado que le correspondía nuestro hospital. Y me discutían que tenía que estar, para reconocerlo, 8 horas expuesto a la tuberculosis. Una ridiculez. No habían leído ni el 658. A esto vamos en la poca formación que tienen y los cargos que acceden. No voy a dar nombres porque siguen trabajando ellos. Ya lo sigo conociendo porque nos vemos de vez en cuando en algunas charlas o en algunos congresos. Pero tal vez se los encuentren ustedes también en alguna empresa. Por eso no doy nombres. Pero ustedes tienen que tener en cuenta que la exposición no hay un límite. No es que ustedes van a ir con un equipo y van a llamar a un especialista y van a medir la concentración máxima permisible de tuberculosis o la concentración máxima permisible de COVID. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si está el agente, como el cancerígeno, podemos contagiarnos. Entonces, lo que yo les comentaba, va a depender esta exposición, por un lado, a la naturaleza más virulenta que tenga ese agente biológico y por el otro lado, la susceptibilidad individual. ¿A qué voy con esto? Yo, por ejemplo, cuando empecé clínica médica, en segundo año, creo que no me acuerdo si era año 94, roté 6 meses por neumotisiología y me pasé durante 6 meses atendiendo pacientes tuberculosos. Es decir, que todo lo que veíamos era tuberculosis. Para que ustedes sepan, mi hospital, el Hospital Piñero, siempre está primero o segundo, según la temporada, temporada alta o temporada baja, pero tenemos, o estamos primero o estamos segundos, así siempre, con el Muniz. ¿En qué sentido? Por la cantidad de pacientes con tuberculosis. Ustedes dirían, si yo les digo cuál es el hospital que tiene más tuberculosis, todos ustedes dirían, levantarían la mano y dirían, y el hospital que recibe tuberculosis es el de infecto contagiosa, y ese hospital es el Muniz. Sí, tienen razón. Pero nosotros a veces, vuelvo a repetir, según los meses, a veces tenemos más tuberculosis en nuestro hospital y la atención en nuestro hospital, más la cantidad de camas ocupadas por pacientes con tuberculosis que en otros hospitales y en el Muniz. Entonces recuerden eso. La exposición va a depender primero de la gente, de lo riesgoso que sea y contagioso que sea, pero por el otro lado, la susceptibilidad individual. En la época que yo les comentaba, que yo rotaba esos 6 meses con tuberculosis, en la sala, porque yo hacía clínica médica, ¿y qué hacía? 2 horas me quedaba en clínica médica y 2 horas me quedaba en neumotisiología. Y así cumplía 4 horas a la mañana. Mientras que mis compañeros, médicos que estaban en la sala y que tal vez teníamos un solo paciente internado con tuberculosis, caían uno atrás de otro con tuberculosis. Y ustedes dirán, ¿pero qué pasaba ahí? No solo había una susceptibilidad en esos trabajadores, porque usted dice, pero si usted también, doctor, estaba con ellos en clínica médica,
¿por qué usted no se agarró tuberculosis? Bueno, por un lado, la susceptibilidad individual, y por el otro lado, hay otra característica que se ve, que son todo lo que le pasa al trabajador. ¿A qué vamos? Si uno come mal, si uno duerme mal, si uno está estresado, las defensas bajan. Entonces, ¿quiénes eran aquellos que tenían estas características de comer mal, dormir mal y estar estresados? Los residentes. Entonces, los residentes caían uno atrás de otro con tuberculosis. Mientras que los médicos, que no éramos residentes y que no estábamos expuestos a este estrés, dormíamos bien, comíamos bien y teníamos un estrés como todo trabajo, pero no tan estresante como tenían los residentes. Entonces, fíjense cómo hay otras condiciones que tenemos que ver en el trabajo para que ver por qué ciertos trabajadores se enferman y otros no se enferman. Porque ustedes, ¿qué van a decir? Ah, seguro que no se lavó bien las manos, seguro que no se puso el barbijo. Y el doctor Ballesteros sí se lavó las manos y se puso el barbijo. No, yo tal vez hubiera hecho tal vez lo mismo. Atendí sin barbijo, no me lavé las manos, hice las mismas macanas que hizo el otro. Pero el otro se contagió. ¿Por qué? Porque yo comía bien, dormía bien, no sigo diciendo qué cosa bien. Ustedes son bastante corruptos. Bueno, ¿qué es importante en todo esto? Que la legislación avala todos estos riesgos biológicos. Ahora, ¿qué pasa? Como vamos a ver, no todos los riesgos biológicos los mete la legislación dentro del listado del 658. Vamos a hacer después una recorrida de cuáles están. Entonces, obviamente, dentro de este 658, como les dije, vamos a tener el agente, vamos a tener la patología y vamos a tener el puesto de trabajo, como les dije. Servicios de salud, veterinarias, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa a veces cuando tenemos casos en los cuales tenemos un riesgo biológico y vamos al 658 y no lo encontramos? El problemita que pasa acá es que la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, sacó una recomendación en el año 2010, que es la número 194, que dice de establecer la incorporación de enfermedades causadas por otros agentes biológicos en el trabajo cuando se haya establecido científicamente o por métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas que se hacen, un vínculo entre ese agente, la exposición y que haya, según la actividad laboral, y que provoque una enfermedad. Y el ejemplo claro de esto, ahí viene en la cara, eso se parece a Joana, que siempre pregunta, ahí está Joanita. Te pido un ejemplo, dice Joana. Entonces yo ahí le digo, en Argentina, Joana, en el año 2020, en el contexto de la pandemia COVID-19, fíjense, ¿por qué digo esto? El 658 es del año 96 y el COVID apareció en el 2020. Entonces, ven cómo esta resolución 194 de la OIT, cómo pega bien acá, para que la entiendan. Que quiere decir que se pueden a veces incorporar si yo entiendo que la gente, ante la exposición y está en el lugar de trabajo, tengo el COVID, me provoca una enfermedad X en trabajadores de la salud. Si yo eso lo puedo encajar, lo puedo incorporar como una enfermedad profesional no listada. Recuerden eso, el 658 tiene enfermedad profesional listada. Lo que se incorpora después son enfermedades no listadas. ¿Ok? Profe, una consulta. Sí. ¿Entraría ahí el estrés laboral? El estrés no entra.
Se Pero puede. el estrés laboral, ¿es una enfermedad profesional? El estrés lo toman más que todo como el estrés postraumático, que es otra cosa. El estrés postraumático es que te queda ante un estrés, te queda y tenés que corroborarlo con un psiquiatra y psicólogo que vos tenés a partir de un estrés, que puede ser laboral, puede ser por un acoso, puede ser por violencia en el trabajo, ese estrés te provoca lo que se llama un estrés postraumático. Y en el estrés postraumático vos tenés un montón de características, desde pérdida del sueño, de un montón de la autoestima, etcétera, etcétera, que hacen que se denomine o se diagnostique como un estrés postraumático. El estrés postraumático sí lo toma la RT, mientras que el estrés común no, porque imagínate, hay trabajos que realmente son estresantes. Vamos a suponer, trabajar en un hospital es estresante. El conductor de una ambulancia, ¿qué le vas a decir? Es estresante. Un bombero es estresante. Un policía es estresante. Un personal de seguridad, una persona que cuida seguridad y no armado, que lo ponen en un banco y saben que lo van a asaltar y no tiene con qué protegerse porque no tiene nada. Es estresante. Entonces, si vamos a poner estresante a estas actividades que yo te estoy comentando, podríamos agarrar a toda esa gente de ese trabajo y meterlo en la RT. Por lo tanto, las empresas se quedarían vacías de trabajadores. ¿Se entendió ahí? Sí, profe, sí. Le consulté porque tuvimos una capacitación de estrés laboral y bueno, descubrimos que primero que nos dijeron que no era una enfermedad profesional, después leímos que en el año 21 creo que fue que la clasificaron y también me explicaron algo así como lo que lo describió usted. Sería un desastre total. Claro. Por eso te digo, el En chofer. realidad no trabajaría ninguno, no trabajaría nadie. Exactamente, el chofer de un colectivo o un remisero. Podemos hablar de cualquier cantidad. Es más, ustedes como alumnos, cuando yo les tome examen el viernes que viene, seguramente todos pasan por la RT porque están estresados. Y tienen razón, porque lo voy a hacer de goma. Entonces, ¿qué pasa? Faltan todos. Cuando yo pregunte, están todos en la RT. ¿Por qué? Porque están estresados. Obviamente que los voy a estresar y les voy a dar un estrés postraumático, pero eso va a ser después. Después hagan la denuncia. El viernes no, el viernes vengan tranquilos. Bueno, seguimos. Los virus, dentro de estos grupos, tenemos los virus, por ejemplo. Y recuerden cuando yo les comentaba que con distintos productos o el asbesto, etcétera, etcétera, ¿se acuerdan que hablábamos de partículas? Y tenemos que conocer también, cuando hablamos de partículas, de agentes de riesgo biológico, tenemos que conocer las características que tiene. Recuerden cuando fue lo del COVID, que ustedes lo tienen súper fresco. ¿Qué pasaba? Decían, ¿qué barbijo era para frenar el virus? Por las características del virus. Había que usar barbijos N95. ¿Por qué? Porque frenaban las partículas del COVID. Entonces, por eso es importante que se conozca, como dijimos con el asbesto, la fibra, las medidas, las micras y todo eso, porque de acuerdo a eso yo voy a poner el elemento de protección personal. Entonces, los virus, como vamos a ver, pueden estar constituidos por las células, no sé si se acuerdan de la secundaria, que las células tenían ADN y ARN en el núcleo. Los virus pueden estar constituidos por una sola cosa, puede ser de ADN o de ARN, como una cadenita. Y tiene una estructura simple el virus. Ahora, ¿qué sucede?
este rulito que hace el ADN o el ARN, puede ser de cualquiera de los dos, los virus, tienen que meterse dentro del cuerpo de una persona y dentro de una célula. ¿Por qué? Porque necesita de otros materiales de la célula para poder replicarse. El virus solo no puede hacer absolutamente nada. Tiene que colonizar algo para poder replicarse ahí adentro. Por eso los virus cambian. ¿A qué voy con esto? Vieron que ustedes dirán, pero si yo me vacuné contra la gripe, ¿por qué me tengo que vacunar de nuevo? Esto pasa porque si yo me contagié el año pasado con el virus 1, digamos, el virus número 1, una vez que ese virus número 1, ARN o ADN, entró en mi cuerpo, se metió en una célula y se replicó. Cuando se replicó, dio muchos hijitos, virus 1, y dio otros hijitos que son virus 2 y otros virus, otros hijitos que se llaman virus 3. Entonces, ¿qué sucede? Si yo estoy vacunado, ¿no? Tal vez estoy vacunado solamente con el virus 1. Entonces, ¿qué sucede? Pude frenar una infección, pero con el virus 2 y el virus 3 yo no tuve una vacuna. Por eso todos los años, ¿qué se hace? Se estudian todas las virosis y se juntan virus 1, virus 2, virus 3 y se hace una vacuna este año. Ahora, ¿qué pasa? Este año entró un virus y ese virus se transformó en virus 5. Entonces yo me enfermé y ustedes empiezan a decir, che, pero entonces la vacuna no me hizo nada, me di la vacuna de la gripe y me agarré gripe. ¿Cómo es esto? Y es esto, sucede que el virus, una vez que entra al cuerpo, da hijos que son iguales o hijos distintos. Y esos hijos distintos son los que constantemente hacen que sea muy difícil tratar una virosis. Algo como una bacteria es mucho más fácil. Uno le da un antibiótico. O como una compañera comentó hace un rato, el tétano. Entonces yo tengo la bacteria siempre la misma, entonces doy una vacuna o doy un antibiótico, como la Escherichia coli o lo que sea, yo le doy un antibiótico y lo mato. La Escherichia no cambió, la bacteria de tuberculosis no cambió, el virus sí cambia y rota. Entonces fíjense que tiene la capacidad de ingresar en otro organismo, desarrollarse, multiplicarse. Y entonces una vez que ese virus entra a un cuerpo, se denomina a esa persona que es un huésped. Y obviamente, como les dije, utiliza dentro de la célula el núcleo, las proteínas y todo el alimento que tiene la célula. Ese ADN, que es, ahí tienen las cadenitas, como se ve un ADN al microscopio electrónico, ese ADN, que tiene una estructura molecular, guarda toda la información codificada, es decir, la herencia de ese virus. Y ahí, bueno, está formada por unas cuantas proteínas. El ARN, lo mismo, tiene una sola cadenita, mientras que el ADN tiene doble cadena. Se llama ácido ribonucleico, por eso ARN, el otro desoxirribonucleico. Eso con respecto a los virus. Las bacterias, vamos a encontrar que hay dos tipos de bacterias, unas llamadas eucariota y otras llamadas procariota. Las eucariotas, que vemos esta que es grande, fíjense que tiene adentro un núcleo y dentro del núcleo tiene lo que se llama un nucleolo, tiene una mitocondria, tiene ARN, ADN y acá tiene un montón de alimento. Esto es lo que cuando entra el virus acá, tiene todo esto para alimentarse. Pero esto es una bacteria, una célula llamada eucariota. Y lo que es procariota, fíjense que es distinto, no tiene como este que tiene un núcleo, sino que tiene solamente el nucleolo acá, y este tiene lo que se llama un nucleoide.
y tiene después una membrana. Es como que esta es más berreta, digamos, la célula, mientras que la eucariota es una célula mejor formada. Y bueno, la diferencia es que generalmente son más grandes, y mientras que las otras forman especies de bastones o son esféricas. Entonces, ahora vamos a ver algunas características de las bacterias. También son bacterias, son microorganismos muy pequeños, tienen 5 milímetros. Y fíjense que son microorganismos procariotas, esos que son como bastones, esas que están medias mal desarrolladas. Entonces, fíjense, como son procariotas, dijimos que tienen forma alargada, si yo agarro y puedo cultivar desde una superficie o de un organismo y lo pongo en un microscopio, vemos si tienen 2 pelotitas como acá arriba, esto son bacterias y es el famoso neumococo, provoca las neumonías. El estreptococo, miren cómo se ve, parece un rosario. El estreptococo suele provocar desde anginas o lesiones en la piel. El estafilococo, que muchas veces provoca anginas, fíjense que parece un racimo de uva. Estos forman cocos. Otros son bastones. Entonces, las pseudomonas, infecciones genitales, o la salmonela, contaminada de los alimentos, fíjense cómo tiene forma de bastón. Otra, fíjense cómo se ve, parece una tira de chorizo esto, el Mycobacterium tuberculosis, cómo se ve cuando yo hago un cultivo. ¿Vieron cuando alguien tiene tuberculosis que aparte de sacarle una placa le hacen expectorar? Bueno, de esa expectoración después se cultiva y después se saca una muestra y se pone en un microscopio. Y en el microscopio se ve esto y hacen el diagnóstico de Mycobacterium tuberculosis. El tétano, fíjense cómo se ve, parecen micrófonos, ¿no? Son bastoncitos con una cabecita. Y después hay otras que son como espirales, y ahí tenemos la leptospirosis o el treponema de la sífilis. Entonces, fíjense cómo van cambiando según las distintas bacterias. Mientras que los hongos, fíjense, pertenecen a las eucariotas. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Se acuerdan? Era esa célula grande que estaba más formada y era más redondita. Y ahí tenemos, dentro de los hongos, los llamados mohos, las levaduras y las setas. Tienen células, la pared celular tiene, distintas proteínas, y recuerden que pueden llegar a través de la piel no intacta, y también por el tubo digestivo y obviamente respiratorio. Ahí vemos como el moho, como el típico es en las frutas, esto es habitual de verlo. Las setas son aquellos honguitos que pueden ser comestibles o venenosos que vemos en los parques o en la naturaleza. Y después tenemos las levaduras que parecen como unas especies de cascaritas, digamos. Esto es la levadura también, como la levadura de la pizza, ¿no? De las harinas. Obviamente que los hongos son considerados saprófitos, es decir, que requieren entrar en contacto con alguien para poder succionar todos esos alimentos. Obviamente estos hongos provocan, como les dije, por piel, por ingestión o por la vía nasal. Cuando ustedes, por ejemplo, si tienen un quirófano, yo a veces saco fotos, no les paso tantas fotos porque, si no terminaríamos más. Pero cuando ustedes entren en algún sanatorio, una clínica o una sala, miren las paredes y a veces tienen hongos. Y uno dice, ¿pero cómo? Estamos en un hospital.
Bueno, eso es porque los especialistas en higiene y seguridad no estuvieron o se perdieron alguna clase, como uno dice. Entonces yo a veces voy a visitar algún paciente mío a un hospital X o una clínica, un sanatorio, y cuando entro veo que tiene en la sala un aire acondicionado, y ese aire acondicionado tiene una pequeña pérdida de agua, y dentro de esa pérdida de agua tengo humedad y tengo hongos en la pared. Entonces, bueno, sepan que estos honguitos pegados en la pared pueden provocar alergia y pueden provocar una sensibilización. Entonces, bueno, esto lo paso. Los parásitos también viven en un huésped, en su interior, y se alimentan. No solo los hijos son parásitos, sino que tenemos otros parásitos, en este caso como agentes biológicos. Generalmente tenemos los protozoos, los helmintos y los ectoparásitos, como yo les decía, que suelen provocar cierta sintomatología y que eso obviamente se ve reflejado con picazón de la cola, de la nariz, o no duerme bien, o come mal. Y entonces uno, cuando lo investiga y trata de tomar muestras de la materia fecal, hace un coprocultivo, o a veces con tirita puede detectar los huevos de los parásitos y se hace el diagnóstico a nivel microscópico. Entonces, los parásitos también tienen su ciclo, tanto directo como indirecto. Cuando tienen directo es cuando tienen un solo huésped, y indirecto cuando necesita de un huésped definitivo y uno intermediario como un vector. Entonces, fíjense que ahí esto también provoca alergia, ¿no? Las garrapatas, los piojos, los ácaros, las pulgas. Y esto podemos llevar ahí lo que es el dengue, que dentro de poquito vamos a empezar con el tema dengue. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos, en dengue tenemos por ejemplo, una persona, supongamos un paciente que tiene dengue, en su sangre tiene el virus. ¿Qué hace el mosquito? El mosquito es el vector, va y pica al paciente con dengue. Entonces, ¿qué sucede? El mosquito queda con sangre infectada por ese paciente, vuela, me encuentra a mí y me pica. Y cuando me pica, aparte de picarme y chupar mi sangre, también puede, en alguna de las secreciones, mandarme el virus a mí y yo infectarme. Entonces, por eso fíjense cómo acá tenemos un vector que lleva y trae una enfermedad. Los piojos, garrapatas, ácaros, pulgas, etcétera, también son vectores. Las ratas son vectores que también llevan y traen las cucarachas y cualquier otro insecto que podamos observar que pueden estar en un ámbito, y eso hace que se traslade de un lugar a otro. Por eso, para cortar alguna medida, si yo tengo un paciente con dengue, una vez que lo tengo con dengue, lo tengo que tener en una habitación con un tul, por ejemplo, ponerle off o algún protector, y a su vez digamos, bien cerrado la habitación, bien limpia y con mosquiteros, un tul en la cama, etcétera, cosa que si llega a entrar algún mosquito no lo llegue a picar. Si el mosquito no lo pica, obviamente ese mosquito va a dar vuelta, cuando me pique a mí, me va a picar, y si yo estoy sano no me va a provocar absolutamente nada. Miren cómo se va cortando de esta manera el ciclo. Y después hay priones, que son proteínas, que vienen a provocar ciertas enfermedades. Están incluidas dentro de los riesgos biológicos, que son pedacitos, como pedacitos de núcleo de células, y eso, una vez que entran al cuerpo,
pueden llegar a provocar una patología. Las más conocidas son las encefalopatías espongiformes bovinas, que provocan una lesión que hacen que el cerebro quede todo esponjoso y quede con un deterioro bastante importante a nivel neurológico. Y se transmiten muchas veces por los animales. Ahora, de estos agentes de riesgo biológico, ¿cómo van a ingresar? ¿Cómo ingresa ese agente que está dando vueltas por ahí? ¿Cómo ingresa a nuestro cuerpo? Por un lado, dijimos, por la vía aérea. Y esto va a consistir en la inhalación de esos agentes biológicos que están presentes en el aire, como partículas, pueden ser sólidas o líquidas o bioaerosoles. ¿Qué quiere decir? Que puede estar en un lugar quietito, puede andar dando vueltas en el aire y puede estar en pequeñas gotitas. Por eso es importante la humedad o es importante la tos. Si yo toso o estornudo, en las gotitas va a quedar el virus o la bacteria y va a circular hasta cierto lugar. Por eso, recuerden, ¿se acuerdan cuando era lo del COVID? Ponerse a una distancia de 2 metros. ¿Por qué? Porque al estornudar, ya nos decían cómo debíamos cubrirnos para toser o estornudar, y a su vez la distancia. De esa manera la gotita caería antes y no llegaría hacia la otra persona. Por lo tanto, es importante saber que estos agentes, como yo les comentaba antes con respecto a los citostáticos, si yo tengo en una aguja y le saco el aire, salen las partículas y quedan en la superficie. Entonces, si yo en una cama de un paciente hago la cama y sacudo una sábana, sacudo una colcha, sacudo la sábana de esa persona, puede haber ciertas bacterias, virus en el lugar y las desparramos por toda la superficie. Entonces, recuerden eso. Recuerden que, por ejemplo, ustedes no van a ver escobas en los hospitales. ¿Por qué? Porque al barrer levantaríamos las partículas de riesgo biológico que están en el piso y las haría volar por el aire con ciertas partículas de tierra, digamos. Por eso es importante que no se barre, no se, y se trata de que no haya movimientos alrededor. ¿Para qué? Para que no levante en las superficies. Todo esto es importante. Tampoco todo lo que se hace y se trabaja, se trata de trabajar lento. ¿Por qué? Si yo estoy trabajando acá, supónganse, en este sector, y tengo a ustedes que están pasando atrás mío a toda velocidad, como vemos a veces en las películas, que están operando y atrás corren de un lado para el otro, los movimientos que yo hago hacen que genero ese aire que va pasando, genero que se levanten partículas de riesgo biológico. Por eso, por ejemplo, cuando se trabajan en campanas de seguridad, que creo que, no sé si hay fotos, pero creo que sí, ahora me parece que no recuerdo si están puestas, pero ahora vamos a ver. En las campanas de seguridad, cuando ustedes van a asesorar y capacitar a los trabajadores que son aquellos que hacen y trabajan dentro de una campana, tienen que justamente especificarle esto, que esté trabajando uno solo, y si se necesita un ayudante, tienen que los dos trabajar en forma lenta, no levantar, no hacer movimientos de aire. Y obviamente, como dice acá, tengan en cuenta, con respecto a esto que estamos hablando del aire, todo lo que tenemos que ver con respecto al aire en un lugar donde puede haber riesgo biológico. ¿Debido a qué? Yo tengo que saber por dónde entra el aire y de dónde se toma la boca de aire. Si yo tengo en este lugar, vamos a suponer, tengo un quirófano, no puedo tener la boca de aire que me toma el aire exterior y atrás, abajo de esa toma de aire, tengo el tacho de basura, ¿ok?
de riesgo biológico, ¿eh? Y eso pasa en muchas empresas. Ustedes ven dónde se toma el aire, por el lado de afuera, ¿eh? Recuerden bien eso, no solo visiten la empresa de adentro, sino miren lo que hay alrededor, porque a veces ustedes miran y dicen, no, la toma de aire está perfecta, y ustedes dan la vuelta y ven que atrás hay todo un depósito de líquidos peligrosos, ¿eh? Y entonces el aire que está entrando no es aire puro. Aparte de la entrada del aire, es importante todo el recorrido que hace en las cañerías o en toda la parte de recorrido de ese aire. A veces no limpian y entran pájaros, cucarachas, entran gatos, a veces en los conductos de aire. Y nadie limpia. Por lo tanto, pasan los años y se siguen acumulando un montón de cosas ahí adentro. Y como dije, muchas veces la oscuridad y la humedad da honguitos. Y ahí tenemos hongos en todas esas cañerías, que a veces no se limpian. Y luego, ustedes tienen la entrada, tienen el recorrido, pero también tienen la inyección del aire. Es decir, que yo para tener una buena ventilación acá, tengo que tener una inyección de aire. Ahora lo vamos a ver, creo que hay una foto. Acá está. Yo estaba hablando y acá tenemos las diapositivas. ¿Ven acá cómo se toma el aire? Cómo pasa por los conductos y cómo ingresa y cómo egresa. Acá tienen cómo una persona tose, fíjense cómo caen algunas partículas al piso y otras se vaporizan ahí. Acá tienen una entrada de aire que tira vapor. Entonces, si yo esta boca de ingreso de aire la tengo sucia, el filtro no lo he cambiado, los filtros EPA no los he tocado ni he limpiado, yo lo que estoy mandando es aire contaminado en una superficie o en un ámbito limpio. Y después, otra de las cosas que es importante es que no hay que recircular el aire. ¿A qué voy con esto? Ven, a ver si no hay otra foto. No. Hagamos de cuenta que en esta foto, acá adelante tenemos un consultorio, acá tenemos otro consultorio. Eso que parece como unos escritorios, hagan de cuenta que fuesen consultorios. Si yo hago circular el aire, ¿qué sucede? Si yo en el consultorio 1 estoy atendiendo a un paciente con tuberculosis y tose, queda en el aire la bacteria. Si se chupa el aire y entra nuevamente al conducto y recircula dentro del lugar, ¿qué hace? Va al consultorio 2 y en el consultorio 2 yo tal vez estoy atendiendo pediatría, chicos sanos. Entonces, ¿qué hago? En ese lugar que yo estoy atendiendo chicos sanos, no uso barbijo, no uso nada. ¿Por qué? Porque son chicos sanos, son chicos que conozco y que vienen a controlarse para el peso, etcétera, etcétera. Entonces no me puse barbijo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó? El aire que reingresa al circuito me cae a mí y me cae en el consultorio. Y a mí no me contagia el paciente, sino me contagia el paciente que estaba en otro consultorio. ¿Ok? Entonces, eso siempre tienen que averiguar, cuando van a un lugar, pedir los informes de la ventilación, y entonces corregirlo. Para que ustedes sepan, cuando lean la parte de ventilación, hay mucho material en ventilación, cómo tiene que entrar el aire, cómo tiene que salir, la cantidad de recirculación del aire, cuánta entrada de aire y cuánta salida de aire, según las características y que se atiende en ese lugar. La otra vía, como dije, es la dérmica y la de las conjuntivas. Por eso es importante, dijimos, la vía aérea por un lado, pero la parte dérmica, esas partículas pueden entrar, esos agentes, por la boca y por la nariz. Por eso es importante el uso de barbijos. Todo esto entra por los aerosoles. ¿Los aerosoles qué son? Yo toso y largo, como vieron en la foto anterior. Y lo mismo si yo toco ropa o toco ciertos materiales y no tengo guante o lo toco con mi piel.
y más si tengo algún tipo de lesión en la piel, puede hacer que esas bacterias, virus, parásitos entren mucho más fácil si yo tengo una lesión en la piel. Por eso, por ejemplo, si uno tiene algún tipo de lesión, no debería trabajar, por ejemplo, un cirujano, si tiene una lesión, no es conveniente que entre a trabajar, porque si hay un sangrado y una salpicadura, por más que tenga el equipo de protección y se llegue a mojar o trasvasar por algún lado, si entra en contacto con la piel, tiene una vía directa mucho más fácil de contagio. Lo otro es lo oral, por eso es importante que en todo lugar, principalmente, pero no solo por lo biológico, como lo hemos visto en toxicología, si yo como en el lugar de trabajo, todo el medio ambiente está contaminado, caen las partículas por bioaerosoles o como sea, o por el movimiento, como ya les dije, caen en el agua, en el alimento, y a su vez, si yo tengo un lugar contaminado y me saco la máscara, me saco el barbijo para ingerir, lo que estoy haciendo es dejar al descubierto la nariz y la boca y por ahí entran las bacterias. Fíjense ahí los distintos lugares y esto lo vemos habitualmente en las obras, en los hospitales, en oficinas o en cualquier otro lado. La gente con el mate, la media luna, el cafecito, etc. La otra vía de ingreso es la parenteral. ¿Qué quiere decir? Que entra por la sangre. Entonces puede ser por distintos motivos. Puede ser, por ejemplo, como ven ahí, debido a un pinchazo con una aguja, un corte con un bisturí y el bisturí estar infectado, la aguja estar infectada, o un mosquito que trae, como les dije, ese mosquito que ven ahí, viene con el virus del dengue porque picó a otro antes, entonces me pica a mí y me contagia. El gato, el perro, lo que sea, las mordeduras, un clavo, como habíamos visto antes, el tétano. Entonces, tenemos como vía de transmisión, tenemos el contacto directo, el contacto indirecto o por contacto con gotas o aerosoles. El contacto directo, como dije, es cuando yo estoy manipulando algo, tanto una persona como un animal, es en directo. También es la transmisión de una madre a un hijo a través de la placenta, es directamente. Y después por rasguños, mordeduras, como vimos, o picaduras de un insecto a una persona a partir de un animal. Esa es forma directa. Estoy en contacto directo con alguien. Cuando yo tengo un contacto indirecto, es el caso de las agujas. Esa aguja pinchó a alguien, como les dije, que tenía hepatitis o HIV. Entonces, yo no estoy en contacto con el paciente. Yo le saqué sangre al paciente y dejé la aguja en la mesita de luz. Vino el enfermero y se pinchó con la aguja. Y el enfermero no tocó, no fue a tocar al paciente, fue a tocar la aguja. Y entonces ahí se pinchó. Entonces ese es el contacto indirecto. Por eso, cuando ustedes tienen una persona infectada en una habitación, van a ver que tienen bolsas rojas. ¿Por qué? Todo lo que toca el paciente, por ejemplo, un plato, se le da todo descartable. ¿Por qué? Porque se tira todo en bolsa roja, porque todo lo que toque el paciente puede estar contaminado. ¿Y qué sucede? Si yo eso no lo tiro, puedo llevar indirectamente un contagio hacia otro lado. Por eso se tira todo. Los juguetes, agujas, peines, etcétera, tiene que ser todo descartable porque eso es lo que transmite hacia otro sector. Lo otro son, como ya vimos, cuando uno estornuda o se hace nebulización o lo que sea, o expectora, tose, ¿qué hace? Larga esas partículas, ese agente biológico queda en todo el medio ambiente. Como dije también,
la transmisión se hace por también un vehículo. Por eso les comentaba de que no se barre, porque cuando yo barro, en la hoja, en el polvillo, en un pedacito de madera, en lo que sea, se transmite y va trasladando el agente biológico. ¿Ven cómo? Acá yo estoy poniendo que en este sector puede haber un riesgo biológico y al barrer las hojas, levanta el polvillo, levanta las hojas y contamina todo el resto. Esto, bueno, ya lo comenté. Por eso, fíjense que no se pone ventilador de techo en un quirófano o en un odontólogo, no ponen un ventilador arriba del sector donde va a estar. ¿Por qué? Porque eso hace que empiece a moverse el aire y empieza a moverse todos los agentes biológicos. Bueno. Otra transmisión, no solo es el aire, sino en el agua. Por eso vienen todas las gastroenterocolitis o todos los problemas intestinales. Por eso, ustedes, fíjense que en la ley, ustedes tienen que ir a medir la concentración de bacterias en los tanques de agua, en sus lugares de trabajo. Y se mide la Escherichia coli, que es una bacteria que crece habitualmente. Entonces, el día de mañana, ustedes donde estén trabajando van a ver que en las inspecciones y todo, le van a pedir cada cuánto limpian los tanques y la medición de Escherichia coli. Lo mismo que en las piletas, etcétera, etcétera. Que uno tiene que tomar esas medidas. ¿Por qué? Porque si no, se provocan muchas enfermedades. En muchos trabajos se encuentra que hay a veces un montón de cuadros de gastroenterocolitis y hay que empezar a investigar. Y en muchas empresas utilizan comedores y empresas terciarizadas que traen la comida o las viandas para comer y empezamos a tener un montón de infecciones de gastroenterocolitis y que se derivan, como es provocada en el trabajo, se derivan a la ART. Pero ¿qué sucede? A veces es el tanque de agua, no es la comida. O a veces pueden ser las dos cosas. Recuerden eso. Otro sector donde se transmite es a través de la comida, y más cuando se lava mal, cuando las manos están sucias. Nosotros hemos tenido este año, a principio de año, una contaminación. A partir de eso se arregló la cocina nuestra, la cerraron la cocina de nuestro hospital y hicieron un montón de arreglos que estaban obviamente mal, que nosotros lo veníamos anunciando en los informes, pero bueno, tuvo que, como todo, pasar una gastroenterocolitis bastante importante, en donde hubo alrededor de 60 intoxicados, y a partir de esa intoxicación se tomaron las medidas pertinentes y se arregló la cocina. Por ahora no hemos tenido nada. Pero bueno, cuando se empezó a estudiar cuáles eran las causas, se encontró que había trabajadores que tenían, cuando se le hacen los hisopados en las manos, encontraron que tenían patógenos, que había 2 trabajadores que contaminaban la comida. A ver, me parece que alguien hizo una pregunta. Se lavan con agua contaminada también, contaminan los alimentos. Sí, es así. Por eso tienen que hacer no solo cursos de bromatología, sino que, bueno, hay que tomar un montón de medidas en estos lugares. Como también les dije, no solo por el aire, vimos que también tienen por el agua, sino también por vectores. Como les dije antes, el que ustedes más conocen es el dengue, ahora por el mosquito, pero tenemos el Chagas, que es por la vinchuca, que la tenemos ahí, que provoca muchísimas lesiones en los trabajadores, principalmente del norte de la Argentina. Entonces, una vez que tenemos todo esto y vamos conociendo todos estos agentes, obviamente empezamos a pensar en qué medidas preventivas
podemos implementar. Entonces, bueno, obviamente medidas técnicas de ingeniería para evitar o minimizar la liberación de estos agentes biológicos, adecuar las instalaciones con el fin que los trabajadores no coman, no beban o no fumen en las zonas de trabajo, establecer obviamente procedimientos de trabajo seguro, diseñar ciertos planes de emergencia en casos de accidente o de derrames con agentes biológicos, adoptar las medidas de protección, por un lado colectivas, que es esto de la ventilación, la limpieza, etcétera, y medidas de protección individual, que son los elementos de protección personal. Obviamente utilizando también cartelería de riesgo biológico como otras señales de advertencia. Obviamente adoptar medidas de bioseguridad cuando yo voy a copiar, a trasladar o eliminar todo lo que es residuo biopatológico, como les dije antes. Si yo tengo un paciente, tiro todo lo que es el plato descartable, etcétera, y eso va como residuo patogénico. Obviamente realizar mantenimiento preventivo de todos los equipos, campanas, los sistemas de inyección, extracción, renovación, filtros de aire. Obviamente también colocar qué equipos de protección personal son los más adecuados según el riesgo al que yo voy a estar expuesto. En algunos casos solamente un barbijo quirúrgico y en otros casos, por ejemplo, aparte de toda la ropa, un barbijo, un N95. Obviamente, ver la parte de animales, perros, gatos y todos los vectores que habíamos visto antes. Obviamente, adecuar ediliciamente, ¿y esto por qué es importante? Como yo les decía, si tengo una pared que tiene hongos, si tengo una pared que está rajada, por eso generalmente se pone que tiene que ser con pintura lavable para poder lavar las paredes, que no tengan huequitos, que no esté roto ni nada, ni agrietado, porque ahí se meten los riesgos biológicos en esas hendiduras, aparte de hormigas y cucarachas, pero tenemos que tener todo muy limpio. Fíjense que los pisos tienen en lo que es los zócalos, lo que se llama zócalo sanitario, que no es que cae la pared recta con el piso, tienen una curvita, y esa curvita es justamente para que no quede agua en esos sectores con humedad y genere algún honguito o algún problemita ahí con bacterias, virus, hongos, etc. Lo mismo que las superficies, los pisos tienen que estar sanos, no tienen que estar agrietados ni rotos, y eso hay que limpiarlo constantemente, porque ahí es donde se acumulan estos agentes. Obviamente una iluminación adecuada. Y ustedes dirán, ¿para qué la luz? Bueno, justamente, fíjense que uno, como yo les decía, en la ventilación a veces se usa la luz ultravioleta. La luz ultravioleta es bactericida y la luz ultravioleta no es más que el sol. Entonces, fíjense que a veces el virus del HIV o de la hepatitis, si les da el sol, ya lo eliminan en una superficie. Indistintamente que obviamente hay que limpiar, pero la luz sola tiene rayos ultravioletas que son bactericidas también. Entonces, por eso es importante el tipo de luz. Ustedes van a ver que en algunos laboratorios, en ciertos sectores donde se utilizan muestras, hay una perilla y van a ver tal vez dos tipos de tubos. Uno, el tubo que conocemos habitualmente, fluorescente de luz, y hay otra perilla que dice luz ultravioleta. Entonces, eso se pone. Por ejemplo, en los lugares donde se acopia las bolsas con riesgo biológico, como eso queda 24 horas hasta el otro día que viene el camión a llevarse las bolsas, una vez que uno cierra el lugar donde acopió todo ese material, cuando cierra se enciende una luz que es una luz ultravioleta. Recuerden que la luz ultravioleta no podemos nosotros quedarnos ahí porque es cancerígena y a su vez nos provoca cierto tipo de lesiones en la piel y o en las conjuntivas.
Yo siempre cuento el caso, un día yo estaba de guardia en el hospital y vino el electricista nuestro, que todavía está en el hospital, vino con los 2 ojos colorados. Y lo atendí yo, me acuerdo, en la guardia. Y le digo, ¿qué te pasó? Me dice, doctor, estaba trabajando en el laboratorio haciendo pintura. Y dice, y encendí, como lo hizo por la tarde-noche, para que durante la mañana pudieran trabajar y hacer las muestras, dijeron, bueno, vamos a la tarde-noche, vamos a pintar el techo, y lo dejamos mañana, lo dejamos ventilando y mañana a la mañana la gente puede volver al trabajo. Bueno, este señor fue, nadie le advirtió que lo que él tocó como perilla no era la luz habitual, sino que era la luz ultravioleta. Cuando le enciende la luz ultravioleta no tiene la luz, no ilumina como una luz normal, ilumina como un tubo medio apagado. Entonces este hombre justamente tenía el tubo de ultravioleta y se puso a pintar el techo. Obviamente estuvo expuesto un par de horitas y vino con los ojos totalmente colorados. Obviamente no solo lo atendimos en la guardia, sino que lo pasamos como un accidente de trabajo y lo derivamos al RT. Entonces recuerden que los suelos tienen que ser resistentes, impermeables, antideslizantes, de fácil limpieza y desinfección, y con una suficiente inclinación que facilite que el agua no quede estancada y que se logre un adecuado desagüe. Las paredes tienen que ser totalmente lisas, resistentes, impermeables, que sean lavables, generalmente de color claro, y con una línea de unión al suelo redondeada, que es lo que yo les comentaba, el zócalo sanitario. Obviamente que aparte de todo eso que yo les estoy hablando, pues yo les estoy hablando de pared, zócalo, piso, ventilación, fíjense, iluminación, todo lo que tenemos que tener. Y a su vez, obviamente todos los equipos que yo tengo que tener una buena limpieza de todos los equipos. Pues si yo agarro un transductor para una ecografía o un electrocardiograma o agarro un estetoscopio contaminado, por más que yo haya hecho todo el resto, contaminé la superficie. Entonces, se dan cuenta todas las cosas que tenemos que tener en cuenta para tener una baja cantidad de infecciones intrahospitalarias. Por otro lado, lo otro que ustedes tienen que valorar cuando entran en un lugar donde hay riesgo biológico, si hay para lavarse las manos. A veces no hay. Y a veces tienen que diseñar los lugares para lavarse las manos. Lo mejor es que sean o aquellos eléctricos que uno pasa la mano y ya sale el agua, o tenemos los pedales. Entonces, de esa manera yo no estoy tocando, porque lo que se ve que si yo toco las manijas, digamos, del agua o las palanquitas que hay para el agua, pueden estar contaminadas. Entonces, tanto antes o después, cuando terminé, cierro la canilla y me contaminé porque esa parte del lavadero estaba contaminado. Obviamente que debemos, como les dije yo antes, no solo lavarnos las manos, sino que tenemos que tener vestuarios. Es decir, que con la ropa que yo vengo de la calle, tengo que entrar al hospital, lavarme las manos, sacarme la ropa que viene contaminada de mi casa, del transporte público, la dejo en el, ¿cómo se dice? La dejo en un locker, y me pongo la ropa de trabajo. Y cuando me voy, lo mismo, dejo la ropa ahí y me voy. Recuerden cómo fue todo esto del COVID, que se criticó mucho y tenían razón, que los médicos o el personal de la salud salía a la calle con los guardapolvos, los ambos y todo lo demás. La realidad es que la ropa de trabajo tiene que quedar ahí, o disponer que yo me la pueda llevar a mi casa, higienizar en mi casa, apartado de la ropa de mi familia. Obviamente siempre hay que señalizar lo que es sucio de limpio. Ustedes van a encontrar en muchos lugares
que cuando van caminando por dentro de una sala van a encontrar una zona que es limpia. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando ustedes ingresan, se lavaron las manos, se pusieron todo el equipo de protección personal, tienen que ir por ahí. Y cuando se contaminaron porque tocaron el paciente o hicieron alguna actividad, salen sucios, tienen que entrar por la otra callecita o línea divisoria de ese mismo pasillo, ¿ok? Porque por ese lado está lo sucio. Obviamente, como otras medidas preventivas, tengo que disponer de herramientas que sean seguras, agujas, etcétera. Obviamente, el control de los vectores, como yo les decía, la derratización, sacar todo lo que sean insectos, ver un lugar adecuado de almacenamiento de equipos de protección, de mantenimiento, de limpieza, realizar capacitación, obviamente, sobre esos riesgos, y por el otro lado, realizar la vigilancia de la salud, para ver si esos trabajadores, como les dije, en esta contaminación en la cocina, la realidad que no había una buena vigilancia de la salud de esos trabajadores, y a partir de eso, bueno, pasó lo que pasó. Los agentes biológicos obviamente se clasifican de distintos grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4, según la gravedad, ¿no? Y de provocar infecciones. Dentro de esto tenemos, a partir de los distintos grupos de infecciones, tenemos lo que se llama las precauciones universales. ¿Qué quiere decir esto? Que esto lo debemos cumplir todos. Y esto es que no hay pacientes de riesgo, porque el paciente puede venir sano o el paciente puede venir enfermo. Y eso no es que nos vamos a contagiar, porque si no, ¿qué pasaría? Si yo sé que en mi hospital viene tuberculosis, ¿qué va a pasar? Yo voy a pensar, epa, no voy a ir a trabajar mañana porque me voy a agarrar una tuberculosis. No. Las precauciones universales parten o proponen de la idea que no hay pacientes de riesgo, sino que son las maniobras que yo realizo o los procedimientos que yo realizo que me van a hacer que me infecte. Como les decía, no me lavé las manos, no me puse el elemento de protección personal, no me puse el barbijo, y aparte de eso, no tengo buena ventilación, no tengo una buena limpieza, hubo mucho movimiento de aire mientras yo atendía, que es lo que fuimos viendo. Y también que toda maniobra o procedimiento que yo hago, que toma en cuenta que cualquier sangre o líquido biológico puede estar contaminado. ¿Qué quiere decir esto? En una época, ustedes tal vez la mayoría son muy jovencitos, cuando empezó el HIV, el SIDA acá en la Argentina, a mí me tocaba capacitar a la gente, a los trabajadores. Y en ese momento se lavaban las manos y se ponían barbijos, se ponían doble guante, doble camisolín, todo cuando veían que venía baleado o acuchillado, o tenía el antecedente que era un ladrón, o tenía tatuajes, o se veía que era medio malandra, o que tenía una conducta sexual media rara. Entonces, ¿qué hacían la gente? Ah, no, mirá, tiene tatuaje, entonces se ponía barbijo. Y de repente empezó a pasar, porque yo, como les digo, hago geriatría, empezó a haber gente mayor. ¿Por qué? Porque se transfundía sangre y en ese momento no había tantos reactivos como ahora. Entonces, alguien donaba sangre y tenía HIV, esa sangre se la trasladaban a un paciente, por ejemplo, a un viejito, que tenía una anemia o por una operación, y se contagiaba el viejito que estaba en el geriátrico, que no tenía relaciones sexuales, que no usaba ningún tipo de droga inyectable, y ustedes dirían, ¿cómo el viejito que está en el geriátrico en una camita, cómo va a tener HIV? Si no tuvo sexo, no tuvo... ¿Cómo se contagió? Bueno, se contagió porque le transfundieron sangre. ¿Qué pasaba? Ese viejito que iba al hospital, el médico, el enfermero, no tomaba ninguna medida. ¿Por qué? ¿Y por qué viejito? Ahora, si tenía tatuaje, pelo largo, no sé,
muchos aritos y una conducta que me parecía media rara, entonces ahí me ponía todo. Entonces recuerden eso. Maniobra o procedimiento de riesgo es aquella que toma en cuenta que cualquier sangre o líquido biológico puede estar contaminado. Después tenemos que planificar bien lo que voy a hacer, el lavado de mano, no comer, fumar o maquillarse en los ambientes de trabajo. ¿Por qué? El maquillaje, se pegan las partículas en el maquillaje. Lo mismo que el pelo suelto, la lapicera, todo puede transmitir algo. Por eso es que tiene que estar todo bien cubierto. Lo mismo que los pies, los zapatos, aquellos que trabajan con riesgo biológico, no pueden ser zapatos abiertos, porque se puede caer una aguja, un bisturí y lesionarse los pies. Obviamente no reencapuchar, doblar o romper agujas. Utilizar los guantes y obviamente después que se hace las maniobras, todo lo que sea cortopunzante y todo lo que haya que descartar, tenemos contenedores o tenemos bolsas donde tirar estos elementos. Una vez que tenemos todo esto como elementos para prevenir todos estos riesgos biológicos, por un lado tenemos que debemos primero cumplir con la legislación. Si cumplimos con la legislación, ya está. Estamos bastante cubiertos. Tener, obviamente, como siempre decimos, servicios médicos y servicios de higiene y seguridad. Tener, obviamente, una historia clínica ocupacional del trabajador, hacerle una vigilancia a la salud y denunciar todo tipo de accidente o enfermedad profesional de ese trabajador. Por otro lado, ahí le voy a pedir auxilio al técnico o al licenciado que me evalúe y que me vigile el medio ambiente de trabajo, que me revise la organización, la carga de trabajo. Esto quiere decir revisar la organización y carga de trabajo, lo que yo les comentaba al principio, que los residentes, por la carga de trabajo, el estrés y la mala organización, terminan agotándose, fatigándose, y se ve que el estrés, la carga de trabajo, etcétera, baja la inmunidad, y yo soy muy susceptible, cuando me baja la inmunidad, a cualquier bicho que camina, va a parar a la cocina, como dicen. Obviamente que a los trabajadores hay que entrenarlo y educarlo, sustituir a veces procedimientos o dispositivos peligrosos. Importantísimo la ventilación, como les dije antes, las precauciones universales, que es lo que vimos antes, y las inmunizaciones, todo el tipo de vacunas que podemos dar antes, antigripal, antitetánica, la de hepatitis, todo eso lo tenemos que hacer antes. Y obviamente, por último, como siempre decimos, los elementos de protección personal. Con respecto a la ventilación, esto lo paso, pero sí tienen que saber algo importante. Con respecto a la ventilación, si yo tengo una persona inmunodeprimida, ¿qué quiere decir? Tengo un paciente en una sala que tiene la inmunidad baja, ¿qué quiere decir? Que cualquier bichito lo va a contaminar. Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder mejorarle la salud a ese trabajador? Inyectarle aire lo más sano posible. Y eso se llama presión positiva. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo en una habitación un paciente que tiene la inmunidad baja, cualquier bacteria, virus que dé vuelta lo va a infectar. Entonces, ¿qué tengo que hacerle? Yo le llamo, para que ustedes se acuerden, como una hidrolavadora. Agarro una hidrolavadora y le tiro con todo, lo lleno de agua y lo limpio. Esto es lo mismo. Inyección positiva es eso, presión positiva. Le meto un montón de aire puro, con filtros EPA, y de esa manera le meto mucho aire y por ciertas rejillas saco un poco de aire. ¿Qué quiere decir esto? Que llena el lugar de mucho aire. ¿Y cómo se dan cuenta ustedes que un lugar tiene presión positiva?
¿Vieron cuando ustedes entran a un shopping o a un lugar y cuando entran le pega el aire en la cara y ustedes sienten el aire que les pega? O cuando ustedes ven que por debajo de la puerta está pasando el aire. Eso quiere decir que la habitación tiene mucho aire adentro y está saliendo por los lugares que pueda salir. Entonces recuerden, a mí me pasa muchas veces en los shopping, que uno entra y encuentra que le pega un aire y el frío de los aire acondicionados. ¡Pah! Eso es positivo. Ahora al revés. Entonces recuerden, porque esto es pregunta de examen y es muy importante la ventilación con el riesgo biológico. Vuelvo a repetir, si yo tengo una persona que es inmunodeprimida, cualquier bicho lo puede infectar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Meterle la mayor cantidad de aire puro y que ese aire le pegue como si fuera un hidrolavador y lo lave. Entonces el aire lo lava, lo limpia y va circulando y no permite que se infecte. Creo que hay una fotito. Ahí está, bueno, miren, ahí está la foto. Fíjense, ahí hay una cama. El verde, la flecha verde, es la presión positiva y fíjense que en la cabeza, en el cabezal o a veces en la parte de abajo se ponen las rejillas para que el aire salga. Eso es presión positiva. La presión negativa, que es la otra presión, es al revés. Yo tengo adentro de una habitación una persona que está infectada por cualquier bacteria, pero pongámosle tuberculosis. Entonces, ¿qué pasa? El ambiente que yo tengo está todo contaminado, no solo la persona, porque está tosiendo y me llenó el aire de bacterias o virus. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Presión negativa. La presión negativa, recuerden, el mejor ejemplo lo tienen en el spar de la cocina. Cuando ustedes tienen la churrasquera y ponen ahí y se empieza a quemar el churrasquito, ¿qué empieza a salir? Humo. ¿Y ustedes qué hacen? Ponen el que tiene, pone el spar ¿qué hace? Chupa todo ese aire, ese humo y lo tira a los cuatro vientos. Bueno, eso es la presión negativa, cuando yo chupo el aire y lo llevo. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo un lugar donde tengo una persona que tiene tuberculosis, cuando ustedes van a un hospital o una clínica, tienen que mirar eso y preguntar, che, esta sala, ¿qué tiene? ¿Presión positiva o le pusieron presión negativa? Si hay un paciente infectado, es la presión negativa. ¿Para qué? Para que ese ambiente chupe el aire y lo mande a los cuatro vientos. Lo mismo pasa con las cabinas. Acá hay distintos tipos de cabina. Acá los trabajadores, los técnicos, etcétera, ven cómo está sentadita ahí. Adentro hay una cabina que tiene un spar, que hace lo mismo que lo que dije yo de la parrillita con el humito. Acá va a estar trabajando y esas partículas que quedan dentro de ese habitáculo es chupada, como ven ahí en la foto de al lado, circula el aire y se manda a los cuatro vientos. Ahí tienen distintos tipos de cabina. Las más peligrosas son las de clase 3, en donde ustedes ven que ni siquiera el trabajador entra en contacto en algún momento. Se meten los productos por aquí al costado. Una vez que se meten ahí adentro, uno utiliza unos guantes, pero no las manos, mete las manos adentro de ese guante, que está dentro de la cabina, y uno manipula ahí adentro, no entran nunca en contacto. Y lo que hace es sacar el aire hacia afuera con una presión negativa. Ahora fíjense todos lo que vamos a ver, y los voy a pasar rápido, son todos aquellos gérmenes o agentes biológicos que están incluidos en el 658. No me voy a detener a explicar cada uno de ellos, pero ustedes sepan que es la brucelosis, la hepatitis virus A, el virus B y C, el carbunco, la tuberculosis, la leptospirosis, la citacosis,
El histoplasma capsulatum, que era el que yo les comentaba, que se ve mucho en las minas o en las obras, en los edificios enfermos, la hidatidosis, el paludismo, la leishmaniasis, la fiebre amarilla, muchos arbovirus, fiebre hemorrágica argentina, el citomegalovirus, el HIV, el herpes, la cándida, etc. Entonces, ya para terminar y no agotarlos, los accidentes de trabajo con heridas punzocortantes, vamos a ver cuáles son los principales factores asociados a la producción. Tenemos cuando se reencapuchan agujas, cuando hay un descarte inapropiado, cuando se transportan mal las muestras, cuando el ambiente de trabajo es inadecuado, instrumentos inadecuados, lo que es la fatiga, la carga de trabajo, el ritmo de trabajo, procedimientos inseguros, la impericia, es decir, que el trabajador hace lo que quiere, el desconocimiento o la inobservancia en todas las recomendaciones de bioseguridad. Pero fíjense lo importante de la fatiga, carga de trabajo, ritmo de trabajo. Eso se lo impone el empleador. Entonces, quieran o no, no es que ustedes van a un lugar y solamente miran si la ventilación está bien o si tienen los elementos de protección personal. Fíjense todos los otros factores que tenemos para que se provoque un accidente, porque si no, ¿qué les va a pasar? Si ustedes no tienen en cuenta esto, lo van a echar al segundo día de trabajo, porque ustedes no prestaron atención a esto. Entonces, el empleador, el dueño de la clínica va a decir, che, pero yo les puse la ventilación adecuada, me dijeron que ponga las paredes de tal manera, con el zócalo y los pisos, me dijeron que limpie con tal cosa y contraté una empresa de limpieza que me hace la limpieza bárbara. Y yo tengo constantemente accidentes y enfermedades. ¿Qué es lo que está pasando? Y nos va a echar la culpa a nosotros, que hacemos la prevención. Entonces nosotros no nos fijamos de la fatiga, ni la carga de trabajo, ni el ritmo de trabajo, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces recuerden que no es una variable, sino que son muchas. Esto lo paso rápido porque en sí, igual la clase se las dejo, que por X ley, que ven ahí, hay una vacunación para el personal que trabaja con riesgos biológicos, que es la vacuna hepatitis B, y en caso de tener un contacto con riesgo biológico con HIV, toda la medicación que se suele dar. Aparte hay otras vacunas, como la antitetánica, la triple bacteriana, la triple viral, etc. ¿Y qué hacer en caso de profilaxis post-exposición a un agente biológico? Obviamente que en caso de accidente siempre uno procura que sepan que deben derivarlo inmediatamente a la guardia para que lo atiendan, para que le saquen sangre. Siempre es bueno que en tiempo cero se le haga HIV, hepatitis, la serología, y se empiece a dar cuanto más rápido posible se le dé la medicación, más efecto va a ser que no tenga ningún problemita en su salud. Bueno, y nada más. Después el resto es los procedimientos típicos de los accidentes. Bueno, preguntitas. Traté de ir lo más rápido posible, pero bueno, traté de explicarle lo bastante resumido. Entonces, preguntas no hay. Entonces, bueno, avísenle en el grupo, porque no sé si están todos, que el próximo viernes nos encontramos en el instituto en forma presencial para tomar el segundo parcial, y el último, cuando nos veamos ya me confirman a ver qué hacemos, la última clase. Estudien mucho. Matías no viene, ¿en el comedor o en el aula? No sé qué. Para rendirnos, es para si estamos en el aula o en el comedor, para rendir. No tengo idea.
Después pediré aula. Bien, ¿y lo que dio hoy lo sube al Drive, profe? Sí, señorita. Bueno, muchas gracias. Le dediqué una parte a usted, ¿vio? Sí, ya no quiero preguntar por las dudas. Ya no quiero. Menos mal que la última clase. No, me faltaba una foto tuya ahí, ¿viste? Porque preguntaba, entonces me faltaba una Bueno, foto. pero quizá pregunto y saco dudas de algunos compañeros también. Claro, está bien, pero te tendría que haber sacado la foto de perfil y ahí te embromaba. Tuve flojo ahí, tenía que haber puesto tu carita ahí. Pero bueno, no, está bien, está bien. Acá tienen que preguntar, acá hay que equivocarse, acá hay que sacarse todas las dudas. Bueno, chicos, nada, los espero el viernes que viene. Buen fin de semana, aprovechen el fin de semana largo y disfruten mucho. Gracias, profe. Bueno, Buen fin de profe. Nos vemos. Gracias, profe.